Buenos días, mis amados hermanos. Una vez más voy a pedirles de que podamos abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 20 al 31. Isaías 40, versículos 28 al 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis amados hermanos, todos sabemos la situación la cual nosotros estamos atravesando en esta nación y muchos otros hermanos y la población en general en el mundo entero. Así es de que es mi propósito en esta mañana poder hablar un poco de la palabra de nuestro Dios. He puesto como título a este mensaje: Nuestra esperanza está en Dios. Y el propósito es que podamos alentarnos los unos a los otros y soportar con paciencia las pruebas que siempre vienen a nuestras vidas. Como ustedes saben, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por tiempos difíciles donde el temor nos llega. Observamos los acontecimientos mundiales. En muchos países de la tierra hay guerra, en otros hay hambre, en otros hay pobrezas extremas, en otros hay sequías, inundaciones, temblores, catástrofes. Y cada día que pasa parece ser que los problemas aumentan. Aparecen enfermedades nuevas y plagas como la que estamos enfrentando ahora mismo en esta nación. Una pandemia, lo cual se le ha llamado el coronavirus, que ha dejado, hermanos, paralizado a muchos países a nivel mundial. Las actividades del comercio se han cerrado. Países han cerrado sus fronteras, ciudades enteras parecen desiertas, el gobierno también ha cerrado sus oficinas, los hospitales están atendiendo solamente emergencias, el deporte se cancela y aún los grupos religiosos han tenido que hacer sus actividades no en sus centros como de costumbre debido a esta situación. Y ante todas estas cosas, hay muchas personas que se preguntan ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa inmediatamente? A lo cual nosotros como creyentes podemos responder que Dios siempre ha estado en control de todo. Mis amados hermanos y amigos, nada pasa en la creación sin que no sea la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano y nosotros los creyentes debemos estar confiados en nuestro Dios, en nuestro Creador, quien hizo los cielos y la tierra. Y como decía el profeta Habacuc, allá en el capítulo 3, versículo 17 y 19, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Mis amados hermanos, Jehová nuestro Dios es nuestra fortaleza. Él es el quien cuida de su pueblo
Y aunque nosotros pasemos por pruebas difíciles como las que pasamos en este momento, Jehová nuestro Dios va a sacar victorioso a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Así es que en esta mañana, hermanos, yo quisiera presentar 4 puntos muy breves para que podamos entender esta meditación. ¿Cómo es que nosotros debemos enfrentar este momento de angustia? En primer lugar, nosotros debemos saber esperar en el Señor. Debemos saber esperar en el Señor. Esa es la confianza que todo creyente debe de tener. Muchos de nosotros somos impacientes. Muchos de nosotros queremos que las cosas pasen rápido en el momento. ¿Por qué? Porque nos cuesta esperar. En situaciones difíciles como las que estamos atravesando, nos cuesta esperar. Pero nosotros debemos aprender a esperar en el Señor. Solamente nuestro Dios es el único que sabe cuándo terminará esta pandemia. Pero mientras tanto, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? La Biblia dice allá en el Salmo 40, versículo 1, el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y esto nos enseña, hermanos, de la gran necesidad de orar intensamente a nuestro Creador. Es el momento cuando el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, debe de volcarse en el mundo entero para suplicar a nuestro Dios por esta pandemia. Pero a la misma vez nosotros creemos, hermanos, que Dios trae este tipo de situaciones para que el pueblo de Dios se acerque a Dios. Alguien dijo en una ocasión: si un problema nos lleva a buscar a Dios en oración, entonces ese problema es una bendición para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es un motivo más para acercarnos a nuestro Dios en oración. Y el salmista en ese mismo salmo, él expresa que Dios los saca del pozo de la desesperación. Salmo 40, versículo 2, que Dios los saca del lodo cenagoso, y dice que Dios puso sus pies sobre la peña, Dios enderezó sus pasos. El versículo 3 dice que luego Él puso cántico nuevo en su boca, alabanza a nuestro Dios. Y el versículo final dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en nuestro Dios. Amados hermanos de Iglesia Bíblica Bautista Emanuel y aquellos que nos escuchan a través de las redes, déjenme decirles lo siguiente: para muchos la oración no es un hábito en sus vidas. Y gloria a Dios que por medio de esta situación muchos ahora sí están empezando a orar. Pero hay quienes solo oran cuando están en grande tribulación o en grande necesidad como la que estamos atravesando ahora mismo. Hay quienes oran solamente cuando viene el tiempo del sufrimiento, cuando estamos en medio de una desesperación. Pero nosotros debemos imitar al salmista, quien en su oración él esperaba confiado en que Dios lo iba a sacar del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque el salmista sabía quién era su Dios. Ahora mira lo que dice la Escritura en Isaías 40, el versículo que nosotros leímos al principio. Isaías 40, versículo 28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ese Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mis amados hermanos, Dios nos está diciendo ahí: mira, ¿no se han dado cuenta? ¿Acaso ustedes no entienden, no han sabido, no han oído del Dios eterno, de su poder, de su amor, de su sabiduría? Y mis amados hermanos, estos atributos de Dios deberían infundir confianza en cada uno de nosotros. Deberían infundir tranquilidad y paz. Mis amados hermanos, nosotros debemos esperar fielmente en el Señor, porque Él y solamente Él es el único que puede rescatar a su pueblo de sus tribulaciones. Muchos de nosotros nos quejamos
por diferentes situaciones y hasta llegamos a pensar ¿dónde está Dios? Pero Dios nos dice a través de su palabra que Él ha estado siempre con nosotros todos los días, desde el fin hasta el fin del mundo va a estar Él. También la Biblia dice, Él no ha sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Mis amados hermanos, ese es o esa debería ser nuestra confianza. Tenemos a un Dios soberano que cuida de su pueblo y cuida también de su creación. Amén. En segundo lugar, mis amados hermanos, nosotros debemos saber que Dios está en completo control de lo que pasa en el mundo. Dios está en completo control de lo que pasa en el mundo. Lo que estamos atravesando en estos momentos no es algo que Dios lo esté ignorando. No se ha salido del control de Dios. Él sabe las cosas que suceden y, hermanos, Él nunca es sorprendido. De hecho, hermanos, Él ya nos había advertido acerca de esta situación, acerca de otras situaciones similares a las que estamos pasando. Él ya nos lo había mencionado a través de la Escritura. Allá en Lucas capítulo 21, versículo 11, el Señor advirtió y dijo lo siguiente, que habrían grandes terremotos en diferentes lugares, habrían hambres, pestilencias y habría gran terror de las personas. Sin duda alguna que Dios sabe, hermanos, lo que está pasando en cada nación. Dios sabe lo que está pasando en cada ser humano y su control es tal que aún nuestros cabellos, dice la Escritura, están contados. Su control es tal que un pájaro no cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Aún esos detalles Dios los conoce. ¿Por qué los conoce? Porque Él está en control. Amados hermanos, Él nos conoce a cada uno de nosotros de una manera personal. Él sabe cuáles son nuestras luchas. Él conoce cuál es tu dolor. Él sabe cuál es la frustración, tu soledad, tu ansiedad, tu angustia, tu necesidad. Y aún en el mismo temor de ser contagiado por este virus. Pero Dios está en control. Y debido a que Dios está en control, hermanos, nosotros debemos tener confianza. Nosotros debemos aprender a descansar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe la situación que su pueblo está pasando. Y Él sabe, hermanos, tener cuidado de sus hijos. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que se podrán acabar los recursos terrenales. La economía puede caer en este país y en el mundo entero. Los bancos se pueden ir a la quiebra. Los doctores se pueden equivocar. El amor a los familiares puede fallar. Podemos perder aún nuestros trabajos. Podemos estar al borde de la muerte, pero la esperanza que Cristo nos da nunca fallará. Amén. La esperanza que tenemos en Él nunca va a fallar. Y eso es lo mejor que el cristiano puede tener. Esperanza en Cristo Jesús. Bendito, hermanos, sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Pero en medio de esa situación, hermanos, Dios, dice la Escritura, que va a sacar fuerzas de nuestras debilidades. Y aunque sabemos que nuestra fuerza es limitada, nuestra fuerza, hermanos, es limitada, dice el versículo 29 de Isaías 40. El versículo 29 dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Que aún los jóvenes flaquean, aún los jóvenes se cansan. Nosotros podemos ver cómo los atletas, por muy bien preparados y entrenados que estén, ellos se cansan. Nosotros podemos ver cómo los valientes un día perderán sus fuerzas. Y la historia nos enseña que los hombres de renombre, muchos de ellos han caído. Los imperios también caen. Las civilizaciones también, algunas de ellas han desaparecido. También nuestros amigos pueden fallarnos.
Y cualquier ser humano un día nos va a desilusionar. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Quizás ellos no nos darán una respuesta, esa que estamos buscando. Y quizás ellos no van a estar allí en el momento cuando nosotros más los necesitamos. Pero Dios, mis amados hermanos, nunca se cansa. Amén. ¿Por qué? Porque no hay nada que Él no pueda hacer. Nuestro Dios está en control de todo. No hay absolutamente nada difícil para Él. El viento y la mar le obedecen. Y cuando Él ordene que este virus desaparezca, entonces, hermanos, terminará. Amén. ¿Por qué? Porque Él solamente ordena y las cosas obedecen. Ahora, ¿por qué nosotros los creyentes estamos tan seguros de decir eso? Bueno, hermanos, porque Dios ya lo ha demostrado. Cuando Él creó los cielos y la tierra, fueron creados, dice la Escritura, por el poder de su palabra. A cada una de ellas Él la ha puesto en su lugar. El universo entero Él lo sostiene con la palma de sus manos. Mis amados hermanos, nuestro Dios está sosteniendo el universo desde que lo creó. Hermanos, déjenme decirle que nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no se duerme, nuestro Dios no se va de vacaciones y luego se olvida de nosotros. Nuestro Dios, hermanos, no se aburre de su creación. ¿Por qué? Porque Él está en control. Amén. Él es el Dios eterno, quien no tiene principio ni fin. Por eso es que Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras pruebas y Él puede manejarlas a través de su palabra. Y es por eso que Él en muchos de los salmos nos anima y nos dicen: cobren ánimo, ármense de valor todos aquellos que saben esperar en el Señor. En tercer lugar, hermanos, para aquellos que preguntan ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué aún permite que esta pandemia azote al mundo entero? Ahora déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Acaso no puede parar Dios esta plaga de inmediato? Sí, Dios puede hacer eso. Y Él puede hacer muchas otras cosas más. Y tú y yo también podemos orar para que Dios quite por completo esta plaga. Pero no se te olvide, mi amado hermano, que es Dios quien está dirigiendo el curso de la historia y es Él quien llevará a cabo su plan, no el mío y no el tuyo. Y Dios tiene sus razones por la cual Él envía estas plagas. Para unos Dios está utilizando estas plagas como castigo. ¿Por qué? Porque se han olvidado de su Creador. Como castigo porque se han olvidado de su Creador. Le han dado la espalda a Dios. Dice la Escritura que muchos profesando ser sabios se han hecho necios y han cambiado la gloria del Dios Altísimo en semejanza de animales, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y es debido a eso que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y todos nosotros sabemos que el mundo en su mayoría ha dado la espalda a Dios. Y por eso es que estamos viendo estos juicios. Estos juicios, mis amados hermanos y amigos, vienen cuando nos olvidamos de Dios. Dios trae juicio a las naciones. En el libro de Levíticos, Dios expone con claridad las cosas que le suceden a las naciones. Levíticos capítulo 26, cuando abandonan su ley y siguen los pasos del paganismo. Dice el versículo 16, Dios advirtiéndole a su pueblo que si ellos se alejan de Él, dice el versículo 16, yo voy a enviar sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Yo los castigaré, dice otra versión, duramente, y esta será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar y una fiebre que los dejará ciego y sin fuerzas. ¿Por qué? Por haber dado la espalda a Dios.
Amados hermanos, amigos, y si siguen en ese endurecimiento de corazón, si no se arrepienten, dice el versículo 17 de Levíticos 26, que seréis heridos nuevamente. Recuerden, hermanos, que así destruyó Dios a una generación completa. Sí, nuestro Dios es un Dios de amor, de grande misericordia, pero cuando el pueblo, la nación le da la espalda a ese Dios, entonces Dios tiene que actuar con ira. Él destruyó a una generación completa en el diluvio y lo hizo también, hermanos, con las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y todo eso ha quedado como ejemplo a la creación. Pero el pueblo, hermanos, o la nación que se arrepiente, mira el gran cambio. El pueblo o la nación que se arrepiente de haber ofendido a Dios y se humilla delante de su Creador, alcanzará misericordia. Dios le dijo a uno de esos reyes, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré sus tierras y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amados hermanos y amigos, solamente en Dios hay perdón. Solamente en Dios hay esperanza para el mundo. Pero también debemos mencionar que esta plaga está pasando a través de las naciones, para unos para juicio, pero para otros para que enderecen sus caminos, para que regresen a Dios. Es como que si Dios nos estuviese diciendo, basta ya el tiempo de haber andado en los vicios. Basta ya el tiempo de haber andado en nuestros malos deseos, en actos escandalosos, haciendo cosas abominables. Y Dios nos advierte en su palabra que un día tú y yo vamos a dar cuenta delante de ese Dios por nuestros actos. A ese Dios que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mi amado hermano y amigo, medita en las cosas de la vida. Si hoy en día tú y yo estamos con vida, es porque Dios en su misericordia nos permite vivir. Pero es para que tú y yo enderezcamos nuestros caminos y nos volvamos a Dios. Como dice la Escritura, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos nuevamente a ese Dios. En cuarto lugar, mis amados hermanos, estas cosas nos anuncian que la venida de nuestro Señor está cerca. Amén. En una ocasión Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. A lo cual el Señor Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre, habrán pestes, terremotos en diferentes lugares, y esto solamente será el principio de dolores. Estas señales son muy comunes en nuestro tiempo. Todos los años aparecen falsos cristos. Todos los años nosotros escuchamos de guerras, de hambres, de terremotos, de plagas, pero el pueblo de Dios, el que espera en el desarrollo de los eventos finales, debe conocer y estar atento a las cosas que ocurren cada día. ¿Por qué? Porque estos eventos nos confirman lo que Cristo ya había hablado. Son eventos importantes porque nos hablan por sí solo. Es el cumplimiento de lo que Cristo dijo. Todo, hermanos, se está acercando hacia un final. Aún la misma naturaleza vemos efectos causados por el pecado. Por eso el Señor nos manda a velar y a estar atentos. Y aunque nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, solo nuestro Padre, la Biblia dice que debemos estar alertas, pero con el pensamiento que todo sucederá
según el plan de Dios y en su tiempo, y teniendo la confianza de que Dios cuida de su pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios soberano que está en control de todo. ¿Qué debemos hacer como iglesia en este tiempo? Bueno, hermanos, debemos seguir buscando de Dios. Debemos seguir orando. Debemos permanecer fieles, que nada ni nadie nos mueva de nuestra fe. Debemos cuidar de nuestras familias. Debemos enseñarles a nuestros hijos a vivir en el temor del Señor. Y en nuestros deberes como miembros debemos seguir sirviendo en la iglesia. Debemos seguir discipulando a nuestros hermanos. Debemos compartirles a otros el evangelio. Y finalmente pedirle a Dios por fortaleza, porque los que esperan en Jehová, dice allí el pasaje en Isaías 40, tendrán nuevas fuerzas, como levantarán, dice, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y cualquiera que confíe en él nunca será avergonzado. Amigos, Dios está en pleno control del mundo. Hermanos, Dios está vivo. Dios está activo. Dios está consciente y el pueblo de Dios debe esperar con alegría su regreso. Amén. Un día nuestro Señor aparecerá en las nubes y dice la Escritura que todo ojo le verá. Para el cristiano será un día de gozo. Amén. Pero para el que rechaza a Cristo será un día de juicio. ¿Qué puedo decirte a ti, mi amado hermano y amigo? Ven a Cristo y obtendrás perdón por tus pecados, y además de eso, tú obtendrás la vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que hasta este momento tú nos has dado. Gracias porque tú tienes cuidado de tu pueblo. Gracias porque tú tienes cuidado de tu iglesia. Gracias, Señor, porque en tu gracia común, Señor, tú permites que otras personas también vivan, puedan vivir y gozar de buena salud. Pero gracias te damos infinitamente, Señor, porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Es gracias a eso, mi Cristo, que ahora nosotros podemos estar confiados, sabiendo de que tú estás en control de todas las cosas y en control de nuestra propia vida. Padre amado, gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú, en tu infinita misericordia, todavía sigues dando oportunidad al mundo entero para que se arrepienta. Es mi oración que en este día, Señor, tú puedas hablarle a esas personas, Señor, que todavía están claudicando entre dos pensamientos. Que tú puedas traer, Señor, tranquilidad y paz, pero sobre todo que tu Espíritu Santo pueda redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan reconocer de que hay un Dios, creador de los cielos y la tierra, que está en control de todo y que puede traer juicio también a sus vidas. Concédeles a ellos, Padre, el mismo arrepentimiento que nos has dado a nosotros. Ahí donde estás, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, ríndete a los pies de Cristo. Nuestro Dios tiene sus brazos abiertos a aquellas personas que se humillan delante de Él y que vienen en arrepentimiento y fe para el perdón de los pecados. Padre, gracias. Gracias te doy por este tiempo. Permítenos, oh Dios, de que esta pandemia en tu voluntad, oh Dios, pueda desaparecer, para que tu pueblo continúe alabándote y glorificando tu nombre como lo hacíamos antes. Padre amado, gracias
por los medios que tú nos has dado para que esta transmisión pudiese ser posible. En tu nombre, Padre, hemos orado. Amén.